la cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. La economía, cuán importante es para nuestra calidad de vida, hablando de bienestar, justamente, y lo vamos a revisar con la profesora Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, el cómo se perfila, se podría decir, el escenario económico para Venezuela este 2024 y específicamente un tema que afecta y mucho, que es el ingreso y en promedio el salario para el país para los próximos meses. Bienvenida, profesora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias por estar una vez más en este espacio y, bueno, ponernos en contexto para este 2024 con relación a temas económicos dentro de esa micro o macroeconomía, ¿no? Y en el caso del salario, que sabemos que está por el piso, el salario mínimo, o sea, realmente no se puede ni llamar salario. Yo creo que ese nombre ya no corresponde, porque ¿para qué alcanza eso? Entonces, ¿qué es lo que se perfila para los próximos meses, profesora? Bueno, primero, efectivamente es difícil poder hablar de salario, casi imposible, y de hecho ha habido tácitamente la intención de focalizarse en remunerar y no necesariamente con salario. Y de hecho, Ujú. ya sabemos que son varios años bonificando el ingreso, como se le dice, el salario es casi inexistente y se convirtió en una necesidad para la estrategia básica de control de la inflación que tiene el gobierno, que es la única que puede tener. Entonces, Mm. con eso ya le estoy anunciando que eh, en nuestros supuestos, en este año tampoco va a haber un ajuste del salario mínimo. Y probablemente, o sea, en todo caso, quizás por tratarse de un año electoral, si hubiera preocupación, alguna preocupación por mejorar el respaldo político, podría ver algo simbólico. Pero creo que el gobierno sabe perfectamente que la suspensión de esos ajustes al salario mínimo es una de las cosas que le ha permitido avanzar en esa desaceleración de la inflación que tiene, entre otras cosas, ese control del gasto y, bueno, Claro. el control del salario, porque eso le organiza, le impide, le frena la posibilidad de esos choques monetarios que van a redundar en un aumento del tipo de cambio, aumenta el dólar y entonces aumenta la inflación. Entonces, Claro, se para entiende. eso hay que contrarrestar y ellos lo que hacen es prefieren ir por ajustes de bonos, que es una cosa que pueden dosificar, mientras que el salario tiene ajustes, tiene partidas asociadas a él que tienen un efecto multiplicador e implica, bueno, inversiones, uso, no inversión, uso de reservas internacionales, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué Entonces, punto es el una bono de las compensa? tristes razones, es Ujú. la más triste de las razones para estabilizar la economía. Bueno, la más triste, está a la par de todo el control del financiamiento bancario. Es decir, varias veces lo hemos conversado. Venezuela, así como ha tenido una de las más largas hiperinflaciones de la historia, también ha tenido una de las más largas salidas de la hiperinflación y muy dolorosa, porque la salida de la hiper es siempre dolorosa, pero nunca tan prolongada como ha sido acá, que tiene un componente recesivo muy importante y que debe comenzar a llamar la atención de todos, gremios, cámaras, gobierno, personas, sindicatos. Es crucial que la sociedad empiece a sumar para priorizar el crecimiento de la economía. Se Mm. necesita crecer a tasas robustas y sostenidas. Sí, de hecho también me gustaría preguntarle, porque hay toda una actividad en lo que es el mercado de acciones, ¿no? Se ha intentado en el caso de Venezuela también por ahí, bueno, supuestamente levantar, pero ¿qué reportan los estados financieros de esas empresas que están en ese mercado? Al final, ese estado financiero en general que es tan importante leer y que ustedes seguramente están revisando constantemente, empresas además que son icónicas para saber cómo está la salud económica del país, ¿qué reportan? Bueno, reportan lo que deben hacer para figurar. Por supuesto, tú no puedes participar en el mercado de capitales sin tener una apropiada rendición de cuentas, porque esa es una obligación, porque tú Exacto. estás poniendo en riesgo, o sea, estás
solicitando que alguien sea accionista de tu compañía, o si estás emitiendo renta fija, que alguien te financie un bono que tú emites y adelante de unos determinados proyectos. Ojalá el gobierno tuviera la rendición de cuentas que se exige en el mercado de capitales. Entonces, las empresas que están haciéndolo bien, algunas están haciéndolo bien porque simplemente son buenas empresas, tienen solidez. El problema no es tanto en la empresa misma, sino el tamaño de la economía. Entonces, todas están haciendo, todas, desde las pequeñas, medianas y las grandes, están haciendo un continuo y persistente esfuerzo de búsqueda de eficiencia, porque esa es, o sea, ya cada vez tienes que hilar más fino para buscar esa sostenibilidad, esa Ujú. rentabilidad apropiada, porque no se trata de, ¿sabes?, mantenerte con la nariz por encima del Así agua. es. Se trata de subir y crecer. Ten en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de la industria manufacturera, tienes aproximadamente un 40% de la capacidad no utilizada. Es como que tú pagues un alquiler o una hipoteca por un apartamento de 10 habitaciones y utilizas 6, Ujú. pero esas 4 te generan costos. Claro. Entonces, eso son uno de los múltiples elementos que están sumando a los costos y a la dificultad de operar en Venezuela. Y cuando digo esto, no es un tema de dar lástima ni nada por el estilo, es que es algo fundamental, la cantidad de obstáculos y de costos impuestos, sea por inoperancia o por salarios o por tarifas o por retrasos o por normas de prohibición de transferencia. Todas esas cosas son costos que le pesan a la empresa y que traslada al consumidor. Entonces, Ujú. qué empresa puede ser realmente competitiva para sostenerse y crecer y dar empleo frente a unas importaciones que vienen de países que no tienen ese tipo de obstáculos ni de costos? Entonces, Venezuela no solo tiene un rezago tecnológico por todo nuestro problema cultural, político y de aislamiento, sino que además estamos en un problema de competencia que me parece que no se le está dando la... Tiene que tener carácter de urgencia el asunto. Sí, Ya de hace rato, profesora, y de ahí le hace pregunto porque mucho rato. en las últimas Ah, encuestas, por ejemplo, estábamos revisando lo que es el escenario político electoral y sale que el tema económico es uno de los, bueno, es el motor de la participación en este momento para las presidenciales de 2024. Luego, en un segundo lugar, está también el interés de la gente de hacer un cambio en lo político para que repercuta también en una mejora en lo económico y en general social. Pero el económico es un punto muy importante y suele ser en la mayoría de las tomas de decisiones, por ejemplo, dentro de estos escenarios, ¿no?, de procesos electorales. Y ahí la pregunta de qué tanto, de aquí a julio, por ejemplo, y con lo que ya viene asomando, ¿puede medianamente cambiar el gobierno la percepción que se tiene de esa mayoría hoy cansada, agotada de políticas públicas ineficientes en esta área, en lo económico? ¿Hasta qué punto puede cambiar esa percepción? Y con lo que ya, bueno, vemos que se va asomando, como bien decía usted, pues está dentro de un terreno muy simbólico. sí, no hay, a ver, imposible que tú puedas pensar en soluciones o encaminamientos de fondo en tan corto plazo, ¿verdad? Ujú. Aquí nadie ha hablado de cambios con la profundidad y la convicción suficiente y convocando y haciendo un plan explícito, porque aquí no hay planes explícitos. Y si no hay planes explícitos, hay incertidumbre, y si hay incertidumbre, no hay inversión, hay duda, hay neblina. Entonces, eso es fundamental por un lado. Yo diría, si tuviera que poner en balance qué cosas han mejorado y pueden seguir mejorando, está el tema de la inflación, donde hemos visto una desaceleración que ha proseguido como consecuencia, en buena medida, de toda esta prolongada política muy restrictiva y recesiva. O sea, que eso se ha logrado a costa de mucha recesión y muchísimo esfuerzo. Es decir, sea por los salarios, sea por la reducción del tamaño del Estado, sea por la postergación de la infraestructura, de los servicios públicos, todo eso tiene un costo, sea por el hecho absurdo de un país que tiene que forzosamente frenar el financiamiento bancario a pesar de que casi no hay bolívares para prestar. O sea, es una cosa muy
muy indiciada y eso no se va a quebrar hasta que tú no entiendes, no puedas hacer entrar en una suerte de cambio de paradigma creíble que sea precisamente el que traiga esas inversiones. Entonces, este año finalmente, después desde el 2012, vamos a tener una inflación de 2 dígitos, que no tiene nada todavía de satisfactorio, pero salir de los 3 dígitos tiene algún beneficio. Si me Pe- pregunta la mayor Ajá. preocupación, la mayor de todas es que no se perciben planes y programas orientados a crecer sistemática y armónicamente. Eso es un asunto muy preocupante porque Venezuela está muy pequeña y a pesar, y es decir, estando tan pequeña, pero le sobra gente para emplear. Y no podemos seguir casi que expulsando a la gente por razones de insuficiencia de condiciones de vida, de trabajo, de salud. O sea, hay De que buena mover. remuneración. Y ahí volvemos al punto que usted decía, porque han logrado pues un poco cubrir a través de bonos. Y eso hasta qué punto realmente a la población que está bajo este formato le ayuda, pregunto, porque sí, se ha logrado frenar la inflación, pero si no tienes un poder adquisitivo también para adquirir lo que ahorita está a menor precio, pero al final tú tienes un, entre comillas, salario que no Sí, alcanza ni bueno, para lo básico. claro, lo que se está tratando de hacer es que se piense en el ingreso y no en el salario. Y eso es tanto a nivel del sector público como en el espacio privado. Mm, Es decir, la tendencia a bonificar es general y la razón de eso es esencialmente una ley de prestaciones sociales que es muy difícil de cumplir sin amenazar la supervivencia, así como el Estado está cuidando su propia sostenibilidad financiera al eludir y congelar el salario mínimo, las empresas sí están haciendo incrementos salariales, pero los tienen que dosificar porque saben cuáles son las consecuencias de aplicar, por ejemplo, en alguna ocasión esa ley. Entonces puedes hacerlo para una empresa, perdón, para un empleado u otro, pero si tuvieras que hacerlo o retirarse, no sé, 3, 4, 5 empleados, según en el tamaño relativo de la empresa, puede realmente ponerla en unos aprietos claro, financieros no superables. O sea que claro. tenemos problemas de fondo a solucionar. Muchos, desde hace rato que lo venimos revisando, profesor, y qué angustia que pasa el tiempo y pues nada que se corrigen, ¿no? Sino que siguen siendo básicamente medidas superficiales, coyunturales, paños calientes, que creo la gente también lo tiene muy claro. Y ahí le preguntaba, volviendo al escenario político electoral, creo que todas esas cosas también hoy en día, de acuerdo a lo que tanto que se ha padecido dentro de lo económico, la gente tiene bastante más identificado que son paños calientes, que eso puede ser pan para hoy, hambre para mañana. No, yo no hablaría, ya no estamos en esa época. Ya No, no. el problema es que estamos de a cuentagotas. Así no va a caminar la cosa. Mm, Entonces, o sea, lo que estoy tratando es de enfatizar la importancia de crecer con claro. vigor y en forma sostenible, no por impulso, no que viene una onda y a ver a dónde me lleva esta, y entonces este fue un año bueno, o sea, como el 2022, un espasmo positivo, ¿no? Hay que crecer a ese ritmo sostenidamente. Y no se trata de volver a hacer nada de eso. Se trata de que el país requiere estar creciendo a otra escala. Y para eso hay que hacer cambios profundos, eso va en lo político, va en lo ideológico, va en lo normativo, va en lo judicial. Bueno, pero o sea, los Ya. países vecinos están compitiendo con nosotros y parece que nosotros estuviéramos aspirando a hacer una cosa sobrenatural o rara. Los raros somos nosotros que no tenemos esas cosas. Gracias, profesora, por haber estado con nosotros, por haber compartido su punto de vista como economista. La profesora Tamara Herrera es directora de Síntesis Financiera y con ella hoy evaluando el escenario económico para este 2024 y específicamente temas como el salario mínimo en Venezuela que se estima para los próximos meses. Una vez más, muchas gracias, profesora, por haber estado en este espacio.
y nos corresponde hacer una pausa. En unos minutos regresaremos. Vamos